Muy buenas noches a todos nuestros seguidores, las personas que nos están viendo. Soy Sandra Velázquez, embajadora del Reino de Dios. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Ministerio Internacional de Amor y Misericordia en la ciudad de Medellín, en Colombia. Hoy, un tema muy importante para todos los que nos llamamos hijos de Dios. ¿Tú crees que has nacido de nuevo? ¿Crees que entrarás al reino de Dios? ¿Tienes la certeza de que entrarás al reino de Dios? Vamos a ver este tema ampliado por el Espíritu Santo de Dios. Porque nuestro deseo es que tú y yo podamos tener esa certeza de ser hijos de Dios y sobre todo de que podemos entrar al reino de Dios. Vamos a bendecir, vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que descienda en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo. Trabajo la sangre de Jesús en este momento, toma el control de mi vida, bendito Dios. Todo lo que se hable sea para glorificar tu santo nombre. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, pero tú eres el que pone el querer como el hacer. Tú eres el que inspira, es tu palabra, Señor. Toma mi garganta, toma mis pensamientos. Todo pensamiento está sujeto a la obediencia en ti, Cristo Jesús. Para mí, para Jorge, que es nuestro discípulo salmista, que va a ministrar alabanza, que sea tu Santo Espíritu también tomando el control. Padre Celestial, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, toda la gloria y la honra son solo para ti. Estamos esperando que más personas se conecten, igual esto queda grabado para que lo puedan ustedes realizar en su casa y compartir. Si te gusta esta prédica, si te llega a tu corazón, si te transforma, por favor dale me gusta, dale like y sobre todo compártela porque la estamos haciendo también en 2 idiomas, estamos haciendo traducción al inglés para que llegue hasta el último rincón de la tierra. En el nombre de Jesús, solamente para glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, te bendecimos, te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Muy buenas noches, Dios los bendiga.
más que de beber agua viva, porque estoy sediento de ella. Y que tu espíritu descienda. Amén. El siervo vamos hacia ti, Señor, pues de ti tenemos sed. Y caminamos hacia ti. Hoy venimos a tu altar. Quien escucha el gemir dice: ¿dónde está tu Dios? Y yo le respondo: Él está aquí. ¿No oyes la voz de júbilo? Mi llanto cesará por el Salvador. Y caminamos hacia ti. Amén. Dios los bendiga. Seguimos esta noche en tu presencia, bendito Dios. Agradecemos porque tú estás aquí, porque tú te mueves en este lugar con poder, con autoridad, en tu nombre, Jesús. Hoy vamos a hablar del nacimiento de nuevo, pero vamos a entender qué es nacer de nuevo. Vamos a mirar el tema del agua, del Espíritu y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra primera cita que tenemos para el día de hoy es
Vamos a mirar qué nos dice Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces miremos, naciere de agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer en el agua? Y además de eso, el Espíritu. Vamos a mirar y a desglosar cada parte de ese texto para que podamos entender qué nos quiere decir y qué simboliza el agua para todos las criaturas, todos los seres vivientes creados en la tierra. Y por qué es tan importante el tema del agua y del Espíritu. Vamos a mirar también esa parte en Jesús, vamos a mirar desde la creación. Entonces, nos vamos a observar cuando nos dice la siguiente cita bíblica. Ya miramos aquí. Primera de Juan 5. Vamos a leer todo el capítulo de Primera de Juan 5. Vamos a entender cómo viene el Espíritu Santo a través de nosotros, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Todo el capítulo 5. Bueno, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, oído, los que nos consideramos hijos de Dios, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Lo vimos hace 8 días. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, oído. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es por nuestra fe que podemos vencer al mundo. ¿Y quién está en el mundo? El enemigo. Entonces, la fe es el arma más poderosa. Primero, para hacernos hijos de Dios, porque es creer en Jesús. Así usted y yo no hubiéramos estado hace más de 2000 años y hubiéramos presenciado el momento en que Jesús caminó y discipuló a sus apóstoles, predicó el evangelio en vivo y en directo, fue a la cruz por ti y por mí y resucitó al tercer día. Entonces es la fe. El enemigo no entiende cómo nosotros, si no presenciamos y no fuimos testigos visuales, tenemos fe en ese Jesús, en el Jesús de hace más de 2000 años, en el Jesús que estuvo desde el momento de la fundación del mundo y de la creación del mundo, y en el Jesús que vive actualmente. Entonces, el Jesús no pasará, puede pasar lo que sea, pero la palabra de Dios va a seguir siempre viva mientras vuelve a ocurrir su segunda venida. Entonces, si quieres vencer al mundo, ten fe, que hemos vencido al mundo a través de la fe. Sigamos. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ya lo vimos? Este es Jesucristo, que vino, oído nuevamente, mediante agua y sangre. No dice solamente que vino en sangre, o sea que fue hombre. Vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Entonces miremos la profundidad de lo que nos dice la Escritura. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, vuelve y nos dice. Y nosotros siempre predicamos que Jesús
es hombre, se hizo hombre, se bajó de su divinidad y se hizo hombre. Pero vamos a ver qué es esa agua y qué, porque aquí nos da la importancia y resalta y recalca. Así como cuando nos dijeron en Juan 3 que el que no nace de agua y de sangre no puede entrar en el reino de Dios, aquí dice, aquí nos especifican cómo es la naturaleza de Jesucristo. Dice, mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque, oído, los que están viendo, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Entonces vamos a mirar, vamos a poder comprender. Dice el Padre, o sea, nuestro Padre Celestial, el Verbo, que es Jesús, el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, o sea, trabajan en equipo, en unidad. Y vamos a ver en la tierra quiénes dan testimonio. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, pues ya, el agua. Ustedes dirán, ¿cómo así que el agua? Y la sangre. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. ¿Qué quiere decir la palabra concuerda? Concuerda es, no que tiene cuerda, ¿no? Sino que se alinean, que se articulan, que se relacionan, que si falta uno no puede faltar ninguno de esos 3 elementos. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estamos viendo que el que no nace de agua y del Espíritu no entra al reino de Dios. Y la naturaleza de Jesús dice que no solamente vino en sangre, sino que también vino en agua y en sangre. Y aquí vuelve y nos dice que en la tierra 3 son los que concuerdan para dar el testimonio, y es el Espíritu, el agua y la sangre. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, o sea Jesús, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, si usted quiere ser llamado hijo de Dios, no una criatura, porque todos somos creación de Dios. Dios creó todo lo que está en la tierra, los animales, el reino vegetal, el reino mineral y los seres humanos. Pero todos somos creación, más solamente si recibimos a Cristo, si abrimos nuestro corazón, somos llamados hijos de Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. O sea que es el único camino que nos conduce a la vida eterna. No nos conduce el cuadro de Jesús, no nos conduce la cruz que vemos en las iglesias, no nos conduce el pastor, no nos conduce el sacerdote, ni la monja, ni otro santo. El único es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, si usted quiere tener vida eterna, porque todos tenemos una vida aquí, en este plano terrenal, pero no tenemos la vida eterna. Si usted quiere ese pasaporte a la vida eterna, el único camino es Jesús. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis que en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿qué pasa? Muchos estamos cuestionando a Dios porque pensamos, bueno, yo soy hija de Dios, yo predico la palabra, yo evangelizo, yo le sirvo a Dios,
yo ayudo financieramente a expandir el reino, bueno, hago un poco de cosas y Dios no me escucha. Pero aquí, ¿qué dice? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no es a la voluntad nuestra, es si Él quiere, si dentro de los planes de nosotros, porque recuerden que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, ni nuestros planes son sus planes. Entonces muchas veces estamos pidiendo por sanidad, estamos pidiendo esta bendición, yo quiero este milagro que opere en mi vida, pero no le estamos diciendo si es tu perfecta voluntad. Y cuando Dios no nos concede eso porque no está en la voluntad de Él, sino en nuestro deseo de la carne, nos enojamos con Dios y decimos, Dios no me escucha, Dios no quiere enviarme esa bendición, pero nos hemos cuestionado es que si lo que yo pido está bajo la voluntad de Él. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pidan. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, una de las características de haber nacido de nuevo es no practicar el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El que es engendrado, devolvamos un momentito, por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces usted se hace ¿qué? Inmune. Cuando usted tiene la certeza de que es un hijo de Dios, el diablo puede molestar, el diablo puede estar influenciando, quererse como hacer que se mete, pero está vencido porque nuestro Señor Jesucristo lo venció. Entonces Dios le guarda y el maligno no le toca. Usted tiene que tener la fe, como el poder, el mover espiritual es a través de la fe. Y a través de la fe es que viene el Espíritu Santo, a través de la fe, que usted tenga la certeza de esta palabra que dice que el maligno no le toca, pues no le va a tocar, porque usted está creyendo que es un hijo de Dios y que tiene la inmunidad que solamente nos da el creer a través de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos, nos dice el autor de ese evangelio, de Juan. Juan, que escribió también este evangelio, nos dice que nos guardemos de los ídolos, o sea que sigamos solamente al Jesús vivo, al que nos da la salvación y la vida eterna. Entonces vamos a ver la importancia de nuevo. Ya vimos dos pasajes y nos habla del agua y de la sangre y de los que dan el testimonio. Entonces vamos a ver en Génesis. ¿Por qué se habla del agua? Génesis 1. Génesis 1, 2. 1, empecemos desde el inicio. 1 y vamos al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que la naturaleza divina de Dios nos representa en el agua. Vamos a ver el agua, porque dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es esa misma agua de la que nos habla el Nuevo Testamento. Es esa misma agua que nos dice que da testimonio. ¿Se acuerdan? El Espíritu, el
agua y la sangre. Pero algo bien particular es que dice que Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vamos a ver el tema del agua. Y después en otros evangelios nos hablan ríos de agua viva y nos dicen que la vida eterna y nos dicen de esa agua, que es esa agua. Pero en términos humanos, terrenales, vamos a ver que la misma agua, donde estaba la presencia de Dios, es una agua que realmente en el mundo material y terrenal, el agua tipifica la vida, porque sin el agua nosotros no podríamos vivir como seres humanos aquí en el mundo terrenal. Dice que el 70% es el agua. Más adelante también Génesis, el 70% es agua aquí en la tierra y solamente el 30% es tierra. Y así en esa misma proporción en nuestro cuerpo humano. Cuando un bebé nace, dice que alcanza el 70% al 80% de agua dentro de su cuerpo. A medida que van pasando los años, después del primer año de vida, el agua se reduce un poco y cuando ya estamos en la etapa del adulto mayor, de la vejez, de la ancianidad, el agua se reduce dentro de nuestro cuerpo. Pero sin el agua no podríamos vivir. Y nosotros que estamos hechos de agua y de sangre, como dice la escritura que Jesús vino no solamente en agua. Cuando dice que no solamente vino en agua, quiere decir que no solamente vino en la divinidad, porque los estudios confirman que el agua que hay en la tierra no se creó aquí en la tierra, viene del espacio, ¿ya? Viene del espacio, viene de los meteoros, viene de los asteroides, viene de la parte de afuera, confirmado científicamente. Por eso todo el sistema solar hay agua. Y otro que da testimonio del agua es que científicamente el agua es la única sustancia química que se manifiesta de tres maneras. Líquido, en tres estados, líquido, sólido y gaseoso. No hay ningún otro elemento que se manifiestan como los tres que dan testimonio en el cielo, los tres que dan testimonio en la tierra, y el agua da testimonio de esa divinidad. H2O es la fórmula, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Tres elementos también componen, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno componen también ese trío, ese trío perfecto, que es el agua, que es la vitalidad, lo que tipifica el agua y lo que significa para nosotros como seres humanos. Por eso cuando somos llamados hijos de Dios, debemos de cuidar nuestro planeta Tierra. También Génesis nos dice que del agua salió la tierra. Mire esta revelación tan hermosa que nos da el Señor. En Génesis, aquí no tengo el pasaje, pero más abajito, sigamos leyendo Génesis allí, vamos a encontrar que de esas aguas donde se movía Dios, fue que corrió las aguas, las separó y a lo seco le llamó tierra y a las aguas le llamó mar. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Miren. Y separe las aguas de las aguas. O sea, en el agua está la vida. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Las aguas que están debajo de los cielos y descúbrase lo seco. O sea que, ¿de dónde emergió la tierra?
de las aguas, de donde se movía el Espíritu de Dios. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces el agua, fuente de toda vida, no solamente de la vida terrenal, aquí para nosotros como seres humanos. Si las plantas no tienen agua, mueren. Si nosotros no tenemos agua, morimos. Todos los seres vivientes que Dios creó necesitamos agua para subsistir en el mundo terrenal y material. Y esa misma agua es la que nos expresa. También el agua es manantiales de ríos de agua viva que nosotros anhelamos. Por eso es que somos sedientos, porque nuestra naturaleza divina, la naturaleza de Dios, viene también del agua. Que si lo miramos científicamente, el agua no se creó de la tierra, antes por el contrario, emergió de las aguas. Dice que se corrieron y una parte quedó llamada mar y la parte seca tierra. Y científicamente está comprobado que, como les dije, en el sistema solar, inclusive en el espacio, el agua está en forma gaseosa, está alrededor de los demás planetas. Está la forma líquida, la única parte que la han encontrado líquida es aquí en la Tierra, que es la que bebemos y la que consumimos y está dentro de nuestro cuerpo, pero está en otros estados. En todo el universo, en todo el universo está en todos los estados. Entonces podemos tipificar que el agua es fuente de vida. Y Jesús es esa fuente de vida eterna. Bueno, sigamos aquí y dice que ya vimos que es la única materia que se puede presentar en tres estados. ¿Por qué? Porque contiene la naturaleza divina, la naturaleza en la que Dios se movía sobre esa faz. Ahora vamos a ver, vamos entendiendo lo que significa el agua. Aquí podemos observar que dice Juan 1:33. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento no se hablaba del bautizo, solamente se hablaba del Nuevo Testamento, y quien fue enviado a bautizar fue Juan el Bautista. En agua, vuelve y nos dice, bautizó. Y Jesús fue y se bautizó también en el agua, se sumergió. Pero ¿qué pasó? Cuando el Hijo de Dios, ese hombre que se hizo hombre, pero que también vino en agua, o sea, en la naturaleza divina, porque tenía dentro de su cuerpo también agua. Y recuerden que cuando nos dice la Escritura que cuando lo crucificaron le salió agua y sangre, vuelve y nos dice agua y sangre. Y nuestro componente dentro de nuestro organismo tenemos más agua que sangre. El porcentaje mayor de nosotros como seres humanos es el agua. Y de sangre, el agua, por ejemplo, en el cuerpo humano es del 70%, y dentro de la sangre, cuando hablamos ya del compuesto de la sangre, el 80% de la sangre es agua y el 20% ya son otras sustancias, pero nuestro cuerpo básicamente está constituido en agua. Y lo mismo pasó con Jesús, y miramos que cuando lo bautizaron se fue también a esa representación material del agua en forma líquida para sumergirse. Juan el Bautista lo bautizó y después vino el Espíritu Santo. Dice que permaneció sobre él, o sea, no se fue, permaneció sobre él. Por eso le hablaba, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y cuando ya Jesús venció al enemigo en la cruz del Calvario, tomó las llaves
y volvió y se sentó en la diestra de nuestro Padre Celestial, esa posibilidad nos abrió a nosotros la vida eterna, esas fuentes de agua viva. O sea, cuando el Espíritu Santo viene y nos llena a todos los que recibimos a Dios, ¿qué pasa? Viene más glorificado porque fue la reconciliación de Jesús a través de su obediencia y su sacrificio en la cruz, que se unió al Padre, porque recuerden que con el pecado nosotros estábamos muertos espiritualmente y muertos también físicamente, porque no teníamos vida eterna, no teníamos solamente una vivencia limitada en la tierra como seres humanos. Entonces, esa divinidad y ese sacrificio hizo que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, que es la unidad y es la manifestación del Dios Padre, la obediencia de su Hijo. Entonces el Espíritu Santo pudo ingresar a todos nosotros, no solamente como vino con Jesús sobre la cabeza de él, que descendió y permaneció con él, sino que ya mora dentro de nuestro corazón. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, si usted vive en la ley, solamente en la palabra, pero no en la ley que nos habla, que viene, porque dice la Escritura, como leímos ahorita en Juan, en primera de Juan 5, que el Espíritu Santo viene por la fe. Si usted sabe mucha Biblia, si usted conoce toda la Escritura, pero no tiene fe en Jesús, pues el Espíritu Santo no va a llegar, no va a estar con ustedes. Porque la letra sin el Espíritu está muerta. El que nos da la vida es Jesús, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, como vemos, en ese bautizo ocurrió algo. Mateo 3:11 también nos habla. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Sigamos. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Nuevamente en esa parte de las Escrituras nos hablan sobre el Espíritu Santo, sobre él. Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Otro evangelio nos habla tal cual lo que nos habló Mateo, nos vuelve y nos reitera. Y cuando los evangelios reiteran tantas veces, 3 veces, esta situación es porque es verdadero. Juan 1:26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, vamos a ver el poder del agua y la representación también en el Antiguo Testamento. Luego vamos a explicar algo más sobre el Nuevo. Dice en el Antiguo Testamento, nos habla, por ejemplo,
el Salmo 23, 1, 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces vuelve a tipificar esa paz de la naturaleza divina en el agua. Éxodo 30, 20. Cuando entran en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. ¿Qué pasa? El agua es purificación. Por eso cuando Jesús viene a nuestra vida, nos purifica, ¿qué? De la maldad, nos purifica del mundo, de la influencia del maligno, de esa vida anterior que teníamos. Y es más, dice que se lavarán con agua. Ahí no dice que se lavarán con otro químico o que se lavarán con otra sustancia. La importancia del agua. El agua purifica, así como nos purifica tomar agua a nosotros, nos limpia las toxinas. También en el tabernáculo esta agua limpiaba todo lo que estaba contaminado. Todo lo tóxico se iba con el agua. Éxodo 40, 12. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Vuelve y nos invita a esa purificación y a ese poder que tiene esa fuente que es el agua. Job 12:15 nos dice: si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Recordemos el diluvio, el arca de Noé. Si él detiene las aguas, todo se seca. Nos secamos nosotros, se seca la tierra, se seca la naturaleza. Por eso cuando hay sequía, estamos orando para que Dios mande agua y poder tener la posibilidad de conservar la vida en la tierra, en el planeta Tierra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Pero si las envía, destruye la tierra. Eso fue lo que pasó con el diluvio. Cuando se arrepintió de haber hecho al hombre, encontró a Noé y envió su arca, le dijo cómo construir el arca porque iba a mandar un diluvio. Pero gracias a Dios, él hizo un pacto y dijo que así no lo iba a volver a hacer como lo hizo en el diluvio. Pero la poca agua nos trae muerte, pero el exceso también nos destruye. Entonces hay que tener un equilibrio. En este caso, el reconocimiento al agua que tenemos aquí en la tierra. El agua limpiaba y purificaba en el Antiguo Testamento. Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces el poder de la vida, del desarrollo, del crecimiento que nos brinda el agua. Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Por eso es que decimos que estamos sedientos por esa necesidad de agua, de esa agua viva dentro de nuestra alma, que la vivifica a través del Espíritu Santo de Dios. Salmo 63:1. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Entonces, cuando estamos en esa sequía, ¿a quién tenemos de cómo nos saciamos? A través del agua que nos brinda nuestro Dios. Isaías 12:3.
sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. O sea, esos ríos, esas aguas, esas corrientes, que es la salvación que se logra a través de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces miremos la relación que tiene el agua con el espíritu. Isaías 49:10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Entonces, cuando Él tiene misericordia de nosotros, nos lleva a esa fuente de vida que es el agua. Bueno, Isaías 55:1. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A los sedientos, venid a las aguas. De nuevo tipifica esa vida. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. De nuevo, volvemos a ver la importancia de buscar esas aguas. Jeremías 2:13. Porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces dice Dios mismo, yo soy fuente de agua viva. Si usted puede comprender esa importancia del agua, también va a amar cuidar el agua aquí en la tierra, la representación de lo que significa para nosotros. Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Manantial de aguas vivas. Ese es el manantial. ¿Quién es el manantial? Nuestro Padre Celestial, que se placía caminar sobre la faz de las aguas. Ahora miremos en el Nuevo Testamento el tema del agua. Dice Juan 4:14. Mas del que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, el agua vivifica, el agua te da vida, te da salvación, te da vida eterna. Así como vivifica tu cuerpo en la parte terrenal y física, así también recibir a Jesús nos vivifica, y es el agua, fuente de agua de vida eterna. Juan 7, del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo dice la Escritura que tenemos que creer en Jesús? Creyendo en nuestro corazón en Él y confesarlo con nuestra boca. Como dice la Escritura, así lo tenemos que recibir. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado?
que van a brotar dentro de nosotros los ríos de agua viva. Después nos hablan aquí en Apocalipsis 7, 16, 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, mire qué hermoso, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. El Señor siempre nos quiere conducir a estas fuentes. Ya leímos el Antiguo Testamento, el Nuevo. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Hebreos 10:22. Acercaos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice los cuerpos, o sea, por eso es importante también bañarse. Bueno, segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. De nuevo, miren lo que pasó en Génesis. Y también la tierra que proviene del agua. ¿Vio? Cuando dice que estaba sobre la faz de las aguas y se separaron y uno fue mar y el otro, lo seco, se llamó tierra, dice que y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Seguimos viviendo en esta tierra porque tenemos agua, pero esta agua también que tipifica la vida eterna que solamente la conseguimos a través de nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesús. Bueno, Apocalipsis 21:6 y 22:17 también. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto es gratis, porque es por la gracia de Dios, es por la fe en Jesús. No hay que pagar, no hay que dar plata a nadie, ni a ningún pastor, ni a ningún sacerdote, absolutamente a nadie, porque es gratuitamente. La salvación es gratuita y es la fuente del agua de la vida. Entonces, si a usted le dicen, venga parte por la salvación, venga parte para que Dios la reciba en su reino, venga parte, es un evangelio de doctrina de hombres y de demonios. Es incorrecto porque la salvación es gratuita y el único que pagó el precio fue nuestro Señor Jesucristo a través de la muerte en la cruz y la resurrección. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. De nuevo, gratuitamente. Eso es por gracia de Dios, no tiene ningún precio. El único precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo.
Ahora vamos a ver en las bodas de Canaán. Bueno, aquí no tengo el pasaje escrito, pero en las bodas de Canaán, ¿qué pasó? Que el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. Estuvieron, dice que hasta el tercer día fueron invitados su mamá, los discípulos a una boda, pero el vino escaseó. Fue el primer milagro que Jesús hizo porque su mamá se lo pidió, intercedió. María le dijo, hagan todo lo que él diga. Y le dijo, esta no es la hora todavía. No es la hora, pero yo voy a, de todas formas, hacer por obediencia a su madre, accedió. Y dice que había unas tinajas que utilizaban los judíos para la purificación. Y dio la orden y les dijo a los siervos que echaran esa agua, pero cuando la llevó al maestresala, o sea, a la persona que dirigía este banquete, vio que era un vino. Entonces tipificó el agua y el vino, pero ¿qué nos dice en la Santa Cena? Que el que bebe ese vino bebe la sangre, es la representación de la sangre de Jesús. Y mire en ese primer milagro que Jesús hizo, cómo el agua la convirtió en vino, en representación de ese bautizo que se hacía en agua, de esa purificación del agua, pero que después íbamos a ser más purificados porque el agua iba a pasar a ser vino. Y el vino representaba la sangre de Jesús, lo que él iba a hacer en la muerte, en la cruz, para redención de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Lo más importante que ocurrió es la reconciliación con Dios, porque el hombre estaba apartado del pecado, apartado de Dios a través de la desobediencia de Adán y Eva, pero con la muerte de Jesús y la resurrección, lo que hizo fue que reconcilió al hombre con Dios. Por eso el Espíritu Santo es tan poderoso. Dice que el que blasfeme contra Jesús, pues no es tan grave, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios no tiene ninguna... el que blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios, pues no tiene esa perdón, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque es lo máximo, la unidad entre el Padre y el Hijo. Es el poder más fuerte que nos ha entregado, y eso es su Espíritu Santo. Solamente quienes recibimos a Dios en nuestro corazón y somos bautizados en el Espíritu Santo, tenemos esa autoridad que Jesús nos dio. Si usted cree que tiene la autoridad solo porque conoce la Escritura, porque medita y lee la palabra, pero usted no tiene fe en Jesús, no pasa absolutamente nada, porque el Espíritu Santo activa toda la palabra que tú has aprendido, toda la palabra que tú has tenido en tu mente, se activa solamente con la autoridad a través del Espíritu Santo de Dios. La importancia de entender esa palabra. Si esta noche tú has entendido la importancia del agua, lo que representa en nosotros como seres terrenales, como seres humanos, yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón. Si tú no has recibido a Jesús y dices quiero recibirlo como dice la Escritura, tú lo puedes recibir hoy, creyendo en tu corazón en Jesús, y viene a morar ¿quién? Esa fuente de agua viva, que es el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, que es la manifestación máxima, la máxima expresión de la unidad entre el Padre y el Hijo. Así podemos caracterizar al Espíritu Santo. Es la unidad perfecta de la reconciliación entre el hombre y Dios. Entonces está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
pero ese Espíritu Santo es el poder en unidad del Padre con el Hijo, del Hijo glorificado, del Hijo obediente, del Hijo que vino a cumplir el plan perfecto de Dios para la salvación de nuestras vidas. Entonces, cuando tú quieres que esa fuente de agua viva, cambie en ti, te transforme, porque dice que el que nace de agua y del Espíritu entrará al reino de Dios. Si usted esta noche quiere tener la certeza, porque estamos transmitiendo de noche, pero ya de día, pues si usted lo está viendo de día, si usted quiere tener la certeza de que usted va a entrar al reino de Dios, porque ha nacido del agua, del arrepentimiento, de la purificación, de esa agua que manifiesta el poder divino, la naturaleza divina de Dios, pero también del Espíritu, que es la máxima expresión de unidad entre el Padre y el Hijo. En tu corazón recibe a Cristo. Y repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás, para que cuando tú me llames yo te pueda responder. Haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea, gracias a Jesús. Y si usted lo hizo con fe, porque recuerde que el Espíritu se recibe por fe, en fe, ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo, usted hoy se convierte en un hijo o una hija de Dios. Y vienen todas las bendiciones, viene todo ese panorama, se abren esos ojos espirituales, esos oídos espirituales para entender la palabra de Dios revelada. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Si usted dispone su corazón a leer, a meditar en la palabra, con fe en quién, en Jesús, esa palabra se vuelve viva en ti. Por eso muchas veces dices, pero ¿qué pasa? Yo leo la Biblia, yo no comprendo, yo no entiendo. Es porque el Espíritu Santo no está allí. Entonces, para que el Espíritu Santo tú lo llamas y Él te ayuda, porque es el único que te instruye correctamente de la palabra. No es el ser humano el que te instruye, el que te enseña, el que te evangeliza correctamente. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿A través de qué? De la palabra, porque la palabra se revela a tu vida, te transforma, te redarguye. El Espíritu Santo es el único que nos convence de juicio, de justicia y de pecado. No lo va a hacer el hombre, no va a hacer la recomendación del papá, de la mamá, del sacerdote, del pastor, del evangelista, del hermano de la iglesia. No, el único que te transforma realmente es el poder activo del Espíritu Santo en tu vida. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios y te has dicho, de verdad, ¿será que yo sí voy a entrar en el reino de Dios? ¿Será que he dado la importancia a ese testimonio que dan testimonio en el cielo? El Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo, pero dan testimonio en la tierra, que es el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces, tú das testimonio de que puedes entrar al reino de Dios, que has nacido de nuevo, como lo decía Nicodemo, como lo vimos en la escritura de Juan, que el que no nazca de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Pídele perdón a Dios porque no has permitido que el Espíritu Santo entre y more a ti. Porque ya recibiste a Jesús, pero no has transformado ni renovado tu pensamiento, ni has llevado esos pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Está pasando algo. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios no está cumpliendo la función por la cual fue enviado. Entonces, y te has dejado llevar por doctrinas de hombres y de demonios, por querer agradar al hombre más que agradar a Dios. Tenemos que buscar la aprobación de Dios en nuestras vidas, no agradar al hombre, no aparentar para agradar al hombre. Tenemos que agradar a Dios, ser esos obreros aprobados por Dios, que tengamos el Espíritu Santo y sobre todo que tengamos la certeza de que tenemos la entrada al reino de Dios. Porque esto solo se logra a través de la fe, y ya vimos que la fe es la única que vence al mundo, que vence al maligno, porque él no puede entender, el diablo, que nosotros, sin haber visto a Jesús en la vida real,
sin haber caminado con Él y viéndolo con nuestros ojos, creamos en Él y sigamos creyendo y sigamos evangelizando y que en su nombre echemos fuera demonios, en su nombre sanemos a los enfermos y que demos la palabra, porque la palabra de Dios se debe transmitir con autoridad, con unción y con poder. Tenemos la autoridad y la unción que solamente el Espíritu Santo nos da. No nos lo da el hombre, solamente nos lo da Dios. ¿Y qué pasa? Dice que el maligno no nos puede tocar. Si usted está cansado de que le estén haciendo brujería, de que estén las influencias demoníacas manejando su vida, de que su vida no cambie, de que usted siga en esa sequía, vaya al dador de la vida, a ese que nos da esa fuente de ríos de agua viva, que es Jesús de Nazaret. Él es la entrada, no te quedes en la entrada. No te quedes en la puerta, entra al reino de Dios. ¿Y cómo puedes entrar? Con el Espíritu Santo de Dios y con la fe puesta en el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Dispón tu corazón y Él cambiará tu vida, Él cambiará tu realidad. No importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando, tu enfermedad, tu crisis financiera, tu crisis emocional, la situación, el desespero, la angustia que tengas. Lo importante es recibir a Cristo en tu corazón, disponte, y Jesús, a través de su Santo Espíritu, te va a transformar, te va a renovar. Si crees esa palabra, si confiesas que Jesús es el Señor, compártelo a otros, para que otros también puedan tener la salvación y la vida eterna, y corra por ti y por mí esa fuente de agua viva. Gracias Jesús, gracias Padre por esta palabra, yo la sello con tu Santo Espíritu. Declaramos en el nombre de Jesús que las personas que recibieron a Jesús, su Santo Espíritu llega, transforma, renuévalos, unge los Espíritus Santos, tócalos allí donde nos estén viendo, sana